contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Siempre es muy grato estar con ustedes. Casirer decía que el hombre es un animal simbólico. Los símbolos son importantísimos. Le dan significado a los actos. Esta es la razón de ser de cada comportamiento, de cada actitud. Hablando de esto simbólico, mucho llamó mi atención que tras la entrevista que tuvo el señor Donald Trump, presidente del país más poderoso del mundo, con el líder de la Iglesia Católica, el Papa, el Papa actual, que es de la Compañía de Jesús, un argentino. Este Papa, llamado Francisco, le entregara el documento Laudato Si. Este documento usted lo lee sin prisa y sin cansancio, sin mucha tensión, en un par de horas. Es un documento hermoso. Me atrevo a decir que tiene valor estético. Aquí vienen muchas orientaciones. Es singular realmente su valor. Por cierto, mucha gente sigue creyendo que por ser jesuita, Francisco escogió el nombre de Francisco como pontífice en honor a Francisco Javier, de la primera Compañía de Jesús, este navarro singular, campeón de salto, que Ignacio de Loyola conoció y padeció inicialmente en la Universidad de París. Pues no, él desde un principio aclaró que había escogido ese nombre como pontífice en honor de Francisco de Asís. Francisco de Asís, que vivió en el siglo XIII, casi 300 años antes de la fundación de la Compañía de Jesús, en honor del poverelo, del pobrecito. Y Laudato Si, que es el título de esta encíclica, es una expresión que constantemente pronunciaba Francisco de Asís. El señor Trump, que seguramente tendrá también sus puntos buenos, tiene muchas, para llamarle eufemísticamente, áreas de oportunidad. Son millones de áreas de oportunidad. Pero quizá la torpeza más grave, el área de oportunidad inmensa, es cómo está con su cerrazón contribuyendo a destruir la casa común. De hecho, el documento de Francisco I, Laudato Si, habla de la casa común. ¿Y cuál es la casa común? Pues la tierra. De hecho, la palabra ecología, como la palabra economía y como tantas otras, oikos significa casa. ¿Qué es la ecología? La relación de todos los seres que estamos en esta casa, entendida a nivel macro. Y a nivel macro, pues es el planeta entero. Obviamente hay distintos niveles. El documento es muy hermoso. Habla, por ejemplo, a combatir los mitos de la modernidad, basados en la razón instrumental. ¿Cuáles son estos mitos de la modernidad basados en la razón instrumental? El individualismo, el progreso indefinido, la competencia, el consumismo, el mercado sin reglas. Y habla a recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico. ¿Cuáles son los distintos niveles? El interno, que es la relación con uno mismo; el solidario, la relación con los demás; el natural, con todos los seres vivos; y por supuesto, el espiritual, con Dios. El señor Trump ha dicho que el calentamiento global es una patraña para beneficiar a los chinos. Palabras textuales, ipsísima verba. Dice: el concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer a la manufactura estadounidense no competitiva. En la misma Unión Americana, el país con más universidades de primer nivel del planeta,
de inmediato científicos, académicos, expertos en ecología, ambientalistas y gente con sentido común ha rechazado las aseveraciones del señor Trump. En el documento Laudato Si, el Papa dice: la política no debe someterse a la economía y la economía no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. La eficiencia es un valor y hay que procurarlo en nuestro trabajo, en nuestro ejercicio laboral, en el servicio cotidiano a los demás. Claro que sí, hay que ser eficientes, pero nunca puede ser el valor fundante. Jamás debe presidir o ser la cúspide de la escala de valores. Los nazis fueron muy eficientes. La mayor parte del tiempo fueron tremendamente eficientes y cometieron atrocidades. No, hay que relacionarnos con este hermoso planeta. Él nos dice que el reto es grande, que el reto es urgente, pero que también el reto es hermoso. Y habla, por ejemplo, que en el 2008, con la crisis esta, con la burbuja financiera que reventó por la especulación desmedida, pues fue una oportunidad que desaprovechamos, porque toda crisis, ya lo sabemos, imbuidos por la espiritualidad oriental, toda crisis ciertamente es problema y hasta amenaza, pero también es oportunidad. Y una oportunidad de poner la economía, la política y todas las relaciones que emprendemos en beneficio de la casa común. La hemos desperdiciado. Este documento tiene distintos apartados y capítulos. Está muy rico, habla del relativismo práctico, que él nos advierte que es peor todavía que el relativismo doctrinal, relativismo axiológico, creer que todo da igual, que los valores todos son equiparables, que no hay prioridades, que no hay principios, que no hay escala axiológica. Bueno, pues hay un relativismo práctico que se vive y está muy relacionado con el cinismo. Tenemos que, dice Laudato Si, volver a buscar la ascética, pero no como una renuncia, como una autoflagelación, sino como la búsqueda de la sobriedad, la austeridad, el equilibrio, el consumir lo necesario, la procuración del desarrollo sostenible o sustentable. ¿Cuál es este desarrollo? Aquel que busca el crecimiento, pero y satisfacer las necesidades de la generación actual, pero sin ninguna manera de comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El crecimiento es factible, pero implica sensibilidad, implica conciencia, implica cuidado. Hay que darnos cuenta de lo que pasa. Ya aplicando, por ejemplo, aceptando esta invitación y aplicando las orientaciones a lo que pasa en el entorno más cercano, acordémonos, y lo presumimos, en la comarca lagunera, que es una parte del gran desierto chihuahuense, se producen 7 millones de litros de leche diarios. Hay que echar las campanas a vuelo. Pero cada litro de leche, mi querido Juan, según dice Greenpeace, equivale a 1000 litros de agua. También la comarca lagunera produce mucha carne de res y de otros animales, pero centrándonos en la carne de res, cada kilogramo de carne de res en promedio exige 15.400 litros de agua. Entonces, esta razón práctica surgida del afán de lucro, del deseo de rédito, de la procuración de riqueza, es todo menos racional. Es un oxímoron. No somos conscientes de lo que hacemos. Hace rato decía Francisco que el ser humano es la naturaleza consciente de sí misma. Pues a veces queremos distraernos,
nos ponemos anteojeras, queremos olvidarnos, hay muchos ruidos, hay muchas maneras de llenar con sucedáneos los vacíos personales, pero siempre esto es ecocida y por ende suicida. Entonces, así es como estamos. Entonces, le invito a que relea este bello texto. Si no lo ha leído, léalo. Le digo, en 2 horas, sin prisa, sin cansancio, sin tensión, va a encontrar un documento hermoso que fue publicado, obviamente con la asesoría de mucha gente conocedora, por el Papa Francisco I, el Papa Francisco, en el año 2015. ¿Y cuál es el significado, es decir, en español? Me imagino que es la... Sí, es un grito de alabanza. Es alabado seas, laudato si, o mi Signore. O sea, alabado seas mi Señor. Pero Francisco de Asís lo decía viendo todas las criaturas. Él estaba seguro que todo por tener un origen divino era nuestro hermano. Hasta hablaba del hermano Sol, la hermana Luna. El planeta entero es la hermana Tierra. Buenaventura, uno de los discípulos más aventajados, y también aventado, y de los más queridos por el poverelo, Francisco de Asís, San Buenaventura, decía que era contagioso este ver como hermanos que tenía Francisco. A todos trataba como hermanos. Entonces, si esta espiritualidad franciscana profunda si tenemos un Padre común, entonces todos los seres son nuestros hermanos y hay que procurar su beneficio. Se ha entendido de mala manera el pasaje bíblico que viene al principio de Génesis, invitando al ser humano a dominar la tierra, a crecer y multiplicarse, como si los animales y las plantas fueran cosas para el capricho personal y estuvieran en todo momento sujetos a nuestros antojos. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Es una interpretación fundamentalista muy sesgada y errónea. Y la teología más reciente va en contra de esa exégesis o interpretación. Entonces, la hermenéutica más avanzada rechaza eso. O sea, dominar implica autodominio, implica cuidado, implica servicio, implica preservación. No es abuso y no es mal uso. Viene de dominos, señor. Sí, de ahí viene la palabra domingo, de ahí viene el verbo domesticar, de ahí viene el verbo dominar. Todo tiene con enseñorearse, pero hay que ser señores de uno mismo. Claro. ¿Podría considerarse entonces a San Francisco de Asís como el primer santo ecologista? Es muy arriesgado decirlo. Acuérdate que antes de él hubo los padres del yermo, muchos siglos antes de él. Luego vino nada menos que San Benito, la orden benedictina. Su lema ahora es labora, y que en la austeridad, en la sobriedad, en la humildad, en la sencillez, manifestaban un cuidado y un respeto por la naturaleza. ¿Fue previo o posterior a San Francisco? Por supuesto previo. Uh-huh. El fundador de las órdenes monásticas es San Benito. Uh-huh. La orden benedictina. Bien. ¿Algún punto de contacto, Toño? Con todo gusto, antonioalvarezmesta@hotmail.com. Me están informando de redacción de noticieros que están hablando a los teléfonos de recepción para dejar comentarios. Un favor, marquen 711-0260. Esa es la línea de Noticieros GREM, es la línea de contextos y de todos los programas de noticieros. 711-0260, y para dejar sus comentarios en torno al programa, y también pueden hacerlos llegar a través del WhatsApp 8717-361799. Francisco. Sí, lo que sí no puede dejar de hacer es mañana salir a votar. Por supuesto, y de hecho ese es el tema de la mesa de análisis después de la pausa. Oye, Juan, víspera electoral, sí. Y yo creo que tenemos que aprovechar este momento, ya que tú lo estás mencionando, Francisco. ¿Por qué votar?
Porque es un derecho y es la oportunidad que tenemos de tener decisiones sobre lo que luego nos va a afectar. Es una tontería, una locura el no aprovechar este derecho, el quedarse en su casa por la razón que sea. Hay que ir y hay que votar. Maestro, ¿por qué votar? Para el ser humano, existir siempre es coexistir. Y esto significa tener cuidado de la comunidad. La única manera de tener cuidado en la comunidad es participar políticamente. La política es la actividad más noble, decía Aristóteles. De hecho, el sentido de la vida a nivel individual es la ética, a nivel colectivo es la política, es la ciencia suprema, decía Aristóteles. Necesitamos política. Lamentablemente hay políticos que hablan mal de la política, pero la política es una actividad que humaniza.